¿Cuántos murieron esa noche? ¿Cientos? ¿Fueron miles? ¿Fueron 9? No hay una documentación que nos diga a ciencia cierta el número exacto de víctimas esa madrugada del 6 de diciembre de 1928. Eran los años 20, época en que el miedo más grande que tenían los gobiernos eran en que los movimientos revolucionarios que se gestaban al interior de los países cercanos que cruzaran las fronteras invitaran al pueblo a levantarse, época en lo que se conoce como la zona bananera en el norte del Magdalena estaba siendo explotada por una multinacional que era en la época una de las empresas bananeras más grandes del mundo. United Fruit Company era una empresa que le sacaba provecho a estas tierras en las que trabajaban miles de obreros en condiciones laborales deplorables, sobre todo en Colombia, en donde en esa época la legislación en materia laboral era escasa y las empresas hacían prácticamente lo que les daba la gana. Todo empezó el 11 de noviembre de ese mismo año con una manifestación de cerca de 5.000 obreros en frente de la gobernación en Santa Marta que se tradujo en un paro. Ante la situación, el gobernador lo que hizo fue pedirle ayuda al gobierno nacional. En ese entonces el presidente era Miguel Abadía Méndez, a quien le preocupaba demasiado por los sucesos que estaban ocurriendo en toda Latinoamérica con los movimientos revolucionarios y le dejó encargada la tarea al ministro de Guerra. Designó al coronel Cortés para que se hiciera cargo de la situación en la zona. Abro comillas. Camaradas, mañana probablemente la metralla del gobierno desplazarán porque está turbado el orden público. Pero camaradas, no tembléis, firmes que vuestra sangre surgirá algún día. Así fue como finalizó el discurso de uno de los líderes huelguistas la noche del 5 de diciembre, a pocas horas de la tragedia, misma noche que se declaró estado de sitio en la provincia de Santa Marta y se prohibieron toda reunión mayor a 3 personas. Se dio orden de abrir fuego si fuese necesario en contra de los manifestantes. Todos los huelguistas fueron declarados como una cuadrilla de malhechores y revoltosos. La madrugada del 6 de diciembre en la plaza de Ciénaga había cerca de 3.000 huelguistas gritando arengas. De repente sonó una corneta dando el primer aviso que se fueran para sus casas, que tenían 5 minutos para irse del lugar o si no empezaban a abrir. Al pasar de varios minutos, Cortés toma el megáfono y les dice: váyanse o abriremos fuego. Regalamos el minuto que nos falta, gritó alguien dentro de la multitud. Sin ningún reparo, Cortés da la orden de que abrieran fuego al mismo tiempo de que alguien en la manifestación gritaba que se tiraran al suelo. En ese momento comenzaron a sonar los sonidos de las ametralladoras. Los gritos de los manifestantes pasaron de ser gritos de protestas a ser gritos de miedo, de dolor, de angustia, a ser quejidos de muerte. Dicen que había gente tirada por doquier, heridos, muertos, gente que huía, gente que se escondía, militares persiguiendo huelguistas. Y cuando por fin amaneció, solo quedaban en la plaza cuerpos, machetes, limas, sombreros, mochilas, y el acta final del registro concluyó que solo fueron 13 muertos, que al final se traduce en una cifra simbólica de 9 muertos, porque 9 eran las peticiones en el pliego del paro. Y es donde uno se pregunta, ¿fueron tan capaces de decir que solo fueron 9, 13, cuando mucha gente dice que la mayoría de los heridos murió días después, o que los militares no sabían qué hacer con tanto muerto, que pasaban los carros llenos de cadáveres, hasta incluso dicen que en los vagones también se los llevaban, donde los arrojaban al mar? En esos días nadie dijo nada. Todo terminó en una locución presidencial donde Abadía Méndez dijo que su deber era mantener el orden público. Así se usaba la fuerza. De hecho, se dice que los carnavales se desarrollaron sin ningún problema, que a pocos días de la masacre se dio un baile en Santa Marta para los más altos de la sociedad, sin ningún dolor. Y no fue hasta agosto cuando entonces el representante de la Cámara, Jorge Eliezer Gaitán, estuvo varios días en la zona bananera hablando con los trabajadores, denunció lo sucedido en el Congreso y fue allí donde dio a conocer la magnitud de lo que había pasado. La masacre de las bananeras es un hecho doloroso que no ha sido reparado ni siquiera en su memoria, porque hay sectores de la política a los que no les conviene la historia, y para muchos es un mito literario, un cuento más del Caribe mágico.
Hoy, 92 años después, el fantasma de la masacre sigue rondando a Colombia, una república bananera en la que persisten las condiciones que llevaron al desenlace trágico de 1928, un país en el que los trabajadores todavía no tienen condiciones dignas y en el que la protesta social sigue estigmatizada. En la novela de Gabriel García Márquez, después de la masacre, los más de 3.000 muertos fueron arrojados al mar, pero al día siguiente nadie recordaba lo que había pasado. Algo similar sucedió en Colombia, donde un escándalo de corrupción o violencia termina borrando el anterior y todo se olvida muy pronto. A diferencia de 100 años de soledad, en Colombia no se ha llegado a prohibir la memoria de la masacre de La Bananera por decreto, pero tampoco han faltado intentos de desestimar su importancia. En noviembre de 2017, la congresista María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, se refirió a la masacre como un mito histórico de la narrativa comunista, que ha sido exagerado debido a su representación literaria. La masacre de las bananeras, sin embargo, no es una invención, es un episodio resuelto en la historia colombiana. En la abundante historiografía disponible se muestra que la UNAITE tuvo ventajas fiscales dadas por el gobierno de Colombia y que se libró de cumplir obligaciones laborales porque no contrataba directamente a sus trabajadores. Las plantaciones de bananos de Colombia fueron escenario de una de las masacres más repudiables. El 6 de diciembre de 1928, la población de Ciénaga, departamento del Magdalena, miles de peones rurales mantenían una huelga debido a las condiciones de esclavitud en que trabajaban. Este es un pueblo que representa la masacre de un sindicato que peleaba por su derecho contra la United Front Company. Los obreros resistieron la orden de desalojo y el ejército, a manos del general Cortés Vargas, abrió fuego contra ellos. Centenares de personas fueron asesinadas. Aquí fue donde sucedió el famoso hecho en 1928 a la 1:30 de la madrugada del 6 de diciembre, donde la metralla del asesino general de la República, Cortés Vargas, masacró a la masa inerme. Los cultivos colombianos estaban en manos de la empresa estadounidense United Fruit Company, que se convirtió en una fuerza económica y política en defensa de los intereses norteamericanos.